8:16, 8:16 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra segunda invitada. Nos acompaña la doctora Melania Carrión, abogada, especialista en temas parlamentarios y ciencias políticas. ¿Cómo está, doctora Carrión? Buenos días. Bienvenida. Les saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La Corte Constitucional analiza una respuesta dada por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República en la que justifica lo que para muchos analistas son infracciones electorales, como por ejemplo la ocurrida el 5 de enero pasado en el balcón presidencial en el Palacio de Carondelet, cuando el presidente candidato salió a recibir a sus seguidores, quienes portaban sus cartones con su figura, se hacían gritos de una sola vuelta. El mismo presidente decía que en 5 semanas van a tener la victoria y llamaba a sus seguidores a respaldarle en ese objetivo. Según la respuesta de la Corte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, ese fue un acto espontáneo, no habría sido planificado, a pesar de que fue vallada, cercada 2 cuadras a la redonda de la Presidencia de la República, y que lo que ha hecho el presidente es tener un acto de consideración con la gente que se dio cita y que por eso, por cortesía, salió a dar unas palabras en el balcón presidencial. ¿Qué opinión le merece primero esta respuesta que ha dado la Secretaría Jurídica? ¿Está apegada a derecho? ¿Se justifican o no se justifican estas actuaciones del presidente candidato? Buenos días, bienvenida nuevamente. Buenos días, Licenia. Un saludo a usted, Alexis, y a toda su audiencia. Tenemos que situar en primer lugar que ciertamente lo que se está analizando en el seno de la Corte Constitucional es precisamente la constitucionalidad del decreto 500, en el cual supuestamente hace al presidente candidato, como usted lo ha señalado, se acoge a una suerte, digamos, de ausencia temporal, a partir de lo cual señalaba ser campaña electoral por fuerza mayor, es decir, que justifica esta ausencia por fuerza mayor y evidentemente encarga a la presidencia a quien no ha sido designada por el voto popular. Así que lo primero que tenemos que situar es que la Corte Constitucional no es el órgano llamado, por ejemplo, a sancionar infracciones electorales, aunque el denunciante y el que haya presentado esta acción de inconstitucionalidad haya señalado eso ante la Corte Constitucional. Es decir, es una de las tantas cosas que se ha mencionado, que no hay tal abandono, primeramente de parte de la vicepresidenta, que tendría que estar ejerciendo en este momento la presidencia de la República, que no se configura la ausencia temporal tampoco, porque no se configuran los elementos del artículo 146 constitucional, y por supuesto señalan que eso provocaría que se esté incurriendo en varias infracciones electorales. La Corte no se va a pronunciar sobre si hay o no hay infracción electoral, eso le corresponderá evidentemente al Tribunal Contencioso Electoral, que tiene la competencia constitucional y legal para ese tipo de determinaciones. Lo que sí puede hacer la Corte es precisamente determinar la inconstitucionalidad de este decreto, hacer algunas aclaraciones, toda vez que se ha utilizado, se ha malinterpretado la sentencia de la Corte en la cual se hacía referencia a la reelección. Entonces la Corte puede aprovechar esto para poner ciertos parámetros para establecer en efecto la viabilidad, la pertinencia de que el primer mandatario se acoja a la licencia, así como también la improcedencia e inconstitucionalidad de la designación de una vicepresidenta que no fue electa en las urnas y que evidentemente tampoco cumple con los requisitos establecidos para esa ausencia que establece el 146 y el 146 de la Constitución. Así que es importantísimo que estemos muy pendientes de lo que señala la Corte, pero respecto ya a las infracciones, Licenia, eso en el ámbito electoral tiene que ser evidentemente sancionado, porque en las actuaciones que ha tenido el primer mandatario precisamente se pueden observar no solamente una, dos, sino yo diría hasta un cúmulo de 5 infracciones en la que incurre el primer mandatario, pero también funcionarios que autorizan estos eventos, que autorizan el uso de recursos públicos. Es decir, el que se incite al voto por sí mismo ya constituye en cualquier escenario, independientemente de quién autorizó, quién convocó, si hubo o no una convocatoria oficial de parte del partido de gobierno,
si hubo una convocatoria de parte de la Presidencia de la República. Independientemente de eso, el solo hecho de que se incite de cualquier manera al voto ya constituye y configuraría esa infracción establecida en el artículo 278, infracción grave del Código de la Democracia numeral 3. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Claro, mientras estamos a la espera del pronunciamiento de la Corte, el problema es que el tiempo pasa y ya vamos día 11 de la campaña electoral. Entonces, hasta que los jueces constitucionales analicen todo lo que tengan que analizar, punto por punto, coma por coma, ya nos agarra de entrada el debate y después el día de las elecciones. Así es, Alexis, y eso es lo que hemos condenado, hemos alertado inclusive ante organismos internacionales, ahora observadores como la Unión Europea, hemos puesto en manifiesto de que este tipo de acciones, todo lo que está sucediendo en torno a este contexto electoral, supone precisamente que no existan las garantías, la certeza de la transparencia en el proceso electoral. Y esto es posible por este silencio cómplice, evidentemente, del Consejo Nacional Electoral, que ha permitido y ha dado lugar a toda esta situación, a todo este embrollo, que yo no diría un embrollo jurídico, Alexis, porque realmente la norma constitucional y legal es clara. Cuando se generan dificultades en cuanto a la interpretación de la norma, es cuando precisamente se vulnera la Constitución, se vulnera la ley. Entonces los actores políticos tienen que tomar de alguna manera, alguna forma de justificar sus acciones, porque al menos estamos en esta fachada democrática. Entonces ciertamente ahí se empiezan a generar vacíos que la ley, que el legislador, que el constituyente no ha contemplado, y eso es lo que estamos viendo. Así que estas manifestaciones autoritarias en donde la primera autoridad del Estado, el primer funcionario, el primero que debe ser el que cumpla la Constitución y la ley, no lo está haciendo, genera precisamente todos estos temas y ha puesto a la institucionalidad democrática en un conflicto en el que hoy por hoy nuevamente tendrá que ser la Corte Constitucional, que ha dicho que entiende el momento político, que entiende que no es ajena a lo que está sucediendo, y esperamos que ojalá y antes del debate entre hoy y mañana ya se pronuncie, por la naturaleza, por las implicaciones que esto tiene para la institucionalidad democrática. No estamos hablando de un candidato más, no estamos hablando de una acción de incumplimiento a la ley más, estamos hablando de un incumplimiento y de varios incumplimientos que ponen en riesgo la continuidad democrática y esa institucionalidad que tanto nos ha costado mínimamente construir. Doctora Carrión, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el escenario en caso de que la Corte Constitucional determine que ese decreto 500 es inconstitucional, que no está pegado a la norma, a la Carta Magna? ¿Qué ocurre? ¿Qué escenario se presentaría en ese caso? Nosotros hemos observado algunas cosas. Mire, la naturaleza de la situación que está experimentando el Ecuador requería que la Corte Constitucional, por ejemplo, admita también la inconstitucionalidad respecto al decreto 494, es decir, no solamente sobre el decreto 500. Lamentablemente la Corte Constitucional ahí, digamos, sin entender ciertamente todo lo que está sucediendo y esas implicaciones, no ha dado trámite a esa acción de inconstitucionalidad. Lo correcto hubiese sido también para que se determine que no procede esa designación arbitraria porque no se ha configurado la ausencia temporal de la señora vicepresidenta. Pero como no se ha hecho, esperamos que al menos en el marco de la inconstitucionalidad planteada al decreto 500 lo pueda hacer la Corte de manera clara, y lo que corresponderá es que asuma quien ha sido designada legítimamente como vicepresidenta de la República. Que yo puedo entender, Alexis, todos los temores políticos que puedan existir, todo el análisis costo-beneficio para la campaña electoral del primer mandatario, pero lamentablemente estamos expuestos, digamos, los actores políticos están expuestos al cumplimiento de la Constitución y la ley, o ventajosamente para el caso de los ciudadanos. Para nosotros es fundamental que se cumpla la Constitución y la ley, y cuando la institucionalidad consciente, como lo hemos visto con el Consejo Nacional Electoral, como lo hemos visto incluso con esos tibios pronunciamientos que hace también la Corte Constitucional, porque recordemos que cuando se planteó desde parte de la Asamblea Nacional, aunque coincido en que no era la mejor vía, la interpretación, la Corte pudo haber aprovechado, por ejemplo, para delimitar ciertos temas para que no estemos en este embrollo ahora.
Esto sin lugar a dudas supone exigirle también bastante a la Corte y que al final del día termine siendo un árbitro institucional en temas que no le correspondería, porque las funciones del Estado tienen sus mandatos, tienen que cumplir con sus competencias y sus atribuciones y no lo están haciendo. Pero ante ese escenario, digo, a los ciudadanos no nos quedaba otra que esperar, al menos un pronunciamiento menos tibio también de la Corte Constitucional, y eso es también lo que estamos experimentando, es decir, los efectos de la tibieza institucional que están consintiendo la vulneración de las normas de la Constitución nos está enfrentando a esto que hoy por hoy, insisto yo, ponen en riesgo la certeza de las elecciones, ponen en riesgo esa transparencia electoral e inclusive los resultados electorales, porque con un árbitro que no se pronuncia, sino ya por fuerza de la exigencia ciudadana, digamos, a todos nos genera dudas también de su actuar en el proceso electoral. Y mire usted que el Consejo Nacional Electoral, pese a que decía que no podía notificar, que no podía estar haciendo nada hasta que no se configuren las infracciones, sin embargo, sí alertó y sí ha alertado y por hoy está pronunciándose. Le he escuchado al vicepresidente del Consejo pronunciarse, por ejemplo, recientemente sobre la necesidad de la participación en el debate presidencial, porque si no, sí se configuraría una infracción electoral. Entonces, de la misma manera, el Consejo Nacional Electoral, como lo hizo en su notificación del 6, en su resolución del 6 de enero, en la que alertaba que cuidado y los servidores públicos vayan a estar utilizando recursos públicos para la campaña electoral, que cuidado se esté incitando al voto y todas estas prohibiciones claras que establece el Código de la Democracia. Lo mismo pudo haber hecho, por ejemplo, respecto de la licencia, y ya vemos que no lo hizo. Es decir, esto sin lugar a duda es una alerta respecto también a nuestra democracia y tenemos que estar pendiente, Alexis. Doctora, ya que ha mencionado usted esta declaración última del vicepresidente Pita, hay muchos rumores, ¿no?, que han circulado en los últimos días con respecto a la posibilidad de que el presidente asista o no al debate del domingo. Digamos, hay esta razón de viaje a los Estados Unidos a la posesión de Trump, lo cual también está en tela de dudas si el hombre fue o no fue invitado, pero será el lunes, ¿no? Hay una declaración de una candidata muy cercana al presidente Noboa que ha dicho, ya analizará el presidente y se respetará la decisión que tome el presidente, como que si fuera una cuestión discrecional. Él es, claro, es candidato, presidente aspirante a una reelección, y yo quería preguntarle, ¿qué tan clara es la ley en este caso? Hablamos del artículo 279 del Código de la Democracia y el numeral 11 de este artículo, que dice, las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta 70 salarios básicos, destitución sino suspensión de derechos de participación desde 2 hasta 4 años. Se aplicarán a quienes incurran en las siguientes conductas. Numeral 11, los candidatos que no asistan a los debates obligatorios convocados y organizados por el Consejo Nacional Electoral. No hay ninguna excepcionalidad, dice candidatos en general, y Noboa es candidato. Puede ser muy presidente y lo que quiera, pero es candidato. La pregunta es, ¿qué pasa si el candidato presidente asiste o no asiste? ¿Y qué sanción se le puede poner? ¿Una sanción económica o una sanción económica más la suspensión de los derechos de participación? Alexis, yo me niego a llamarle candidato presidente, es decir, una de las cosas que a mí me preocupa sobremanera es cómo estamos naturalizando el irrespeto a la Constitución, a la ley. En un Estado constitucional de derechos y justicia, que naturalicemos y que ya empecemos ya no a observar simplemente la infracción, el incumplimiento de la norma, sino que nos pongamos a cuestionar realmente si va a haber impunidad o no frente a ese incumplimiento, dice mucho de cómo se ha llegado a naturalizar y permitir que eso esté sucediendo en el país, y esto es gravísimo. Es inconstitucional, ilegal esa figura como tal, aunque de hecho así los medios de comunicación lo han posicionado. Ahí hay una inhabilidad clara que esperemos que en algún momento se resuelva también por parte de las autoridades llamadas a pronunciarse sobre eso. Pero es que es el hecho de que el presidente no se haya acogido a la licencia, doctora. Es el hecho de que el presidente no se haya acogido a la licencia que digamos que de cierta manera crea esa necesidad de mencionarle como candidato y presidente, porque está haciendo
él dice que no se pueden diferenciar las dos cosas, pero es evidente que está en campaña. Y el hecho de que no se haya cogido la licencia, pues obliga a que se lo llame candidato y presidente. Sí, sí, es correcto. Es que de hecho, en efecto, se da esa práctica. Lo que yo cuestiono es que estemos naturalizando y que lo hayamos ya hasta aceptado, ¿no? Sin que sigamos haciendo alusión al incumplimiento y lo que eso significa. Es decir, estamos hablando de un candidato en todo caso inhabilitado. Yo hablaría en todo caso de un candidato que está por fuerza de ley inhabilitado, por ejemplo, ya porque está haciendo lo que no le correspondía hacer, que es seguir ejerciendo la presidencia de la República. Pero bueno, más allá de eso, y respecto a lo que preguntaba sobre el tema de la participación en los debates, esto es una infracción clara, hay que diferenciar, una cosa es la inhabilidad, la licencia per se tiene que ver con la habilidad o inhabilidad de un candidato, no con una infracción establecida de esta manera en el Código de la Democracia. El Código de la Democracia tiene 5 tipos de infracciones y respecto a las infracciones graves y muy graves es muy precisa. Y respecto en particular al artículo 279, numeral 11, sobre los debates, como no lo establecía tampoco en la licencia, tampoco establece ninguna excepcionalidad. Así que tiene que participar todos los candidatos en este espacio deliberativo en el cual los ciudadanos podemos escuchar su estilo, podemos escuchar sus propuestas, en el cual requiere confrontarse también con otros candidatos, aunque no estemos muy de acuerdo, digamos, con el modelo. Yo en lo personal no estoy muy de acuerdo con la propuesta metodológica, porque no es que nos va a dar todos los elementos para conocer las propuestas de los candidatos, pero digamos, es un buen ejercicio democrático que se incorporó precisamente en la reforma de 2020, cuando se hizo todo este cúmulo de reformas. Licenia, Alexis, y esto es importante que la ciudadanía lo conozca, se hicieron muchísimas reformas atendiendo a los pedidos ciudadanos para mejorar el régimen electoral y mejorar también el control sobre las campañas y la participación en democracia, para que los ciudadanos podamos tener un voto informado, por ejemplo, y la idea es de que podamos ver ahí a todos los candidatos y que podamos conocer esas propuestas. Su incumplimiento, es decir, el no asistir, que está establecido en el 279 numeral 11, pero también en el 202 numeral 2, determina de manera clara esa participación que tienen que tener los candidatos. El incumplimiento evidentemente supone una infracción muy grave que tiene, como usted ha señalado, esta sanción. Ahora, una cosa importante, Alexis, usted decía que no es muy claro de pronto, sugería que tal vez no es tan preciso el artículo 279 en cuanto a la sanción. Podemos discutir la proporcionalidad de la sanción y yo hoy estoy de acuerdo, digamos, al ver la discrecionalidad con la que ha actuado el Tribunal Contencioso Electoral, estoy de acuerdo en que podría delimitarse y mejorarse, y sin lugar a duda, y hay una ventana de oportunidad y una necesaria reforma que hay que hacer al Código de la Democracia para delimitar más específicamente esa proporcionalidad de la imposición de las sanciones y que no quede tan al arbitrio del Tribunal Contencioso Electoral. Pero la norma es súper clara y eso lo saben los miembros que ahora están en el Tribunal Contencioso Electoral porque fueron parte de la reforma. ¿Y por qué el legislador puso de esta manera? Es decir, sí o sí va la sanción pecuniaria, por supuesto, en un rango establecido entre 21 y 70 salarios básicos unificados, pero luego no tiene usted un no, tiene una coma, y tiene la palabra destitución, y luego tiene el y o, la suspensión de derechos políticos. ¿Pero por qué? Porque resulta que no todas las personas que incurren en infracciones muy graves, que son las establecidas en el 279, son candidatos o van a ser electos, ¿no? Muchos se quedan simplemente como candidatos que no fueron elegidos, entonces no hay a quien destituir. Otros simplemente son ciudadanos que son parte de las organizaciones políticas, son candidatos a otros espacios que tampoco han logrado ganar, como los candidatos asambleístas, o por último son autoridades locales, digamos que no necesariamente son autoridades de elección popular, que cumplen roles de directores provinciales y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el legislador? Establecer estos parámetros no solamente para quienes obtienen el favor popular, sino también para quienes cometen estas infracciones, y en caso de ellos habría que sancionar con, evidentemente, la suspensión de los derechos políticos. Y en el caso del presidente, que ganaron, con la destitución. Eso es claro, y así inclusive lo determinó ya el Tribunal Contencioso Electoral en un caso que tuvimos en el año 2023. Para evitar estas ambigüedades, doctora, como podrían
interpretarse de alguna manera, ¿no? Quizás en el futuro, y para no estar nuevamente estancados debatiendo sobre este tema, ¿no? Si va o no va, cuando creo que está clarísimo que debería ir. Pero ya, para evitar justamente las ambigüedades, va a ser necesaria una reforma a este artículo en el futuro para que especifique, si eres candidato a presidente, igual tienes que ir, ¿no? Y le digo esto porque si finalmente no va, y le ponen una sanción económica, el hombre pagará la sanción económica, sentará un pésimo precedente y esto será una cosa reiterativa en los debates que vengan, ¿no? Y por otro lado, podría decir, es que me voy a Estados Unidos y es un motivo de fuerza mayor. Si dijo que hacer campaña es motivo de fuerza mayor, ¿podría justificarse de esa manera? Y le pregunto, si va a ser necesario reformar este artículo para que quede clarísimo y no a la interpretación de los asesores jurídicos de cada candidatura. O sea, evidentemente que esto va a provocar una reforma, ya lo hemos visto antes. Cuando suceden cosas de esta importancia, de esta magnitud, el legislador lo que hace, ya deben existir algunas propuestas de reforma al Código de la Democracia en este sentido, y me parece que sí, es decir, toca aclararlo, es fundamental que se haga esa reforma también, que no fue necesaria en el 2023, cuando ahí sí se aplicaba el criterio de la Corte Constitucional en cuanto a la reelección, ¿no? Porque se refería al periodo que es para culminar un periodo anterior, inmediatamente posterior a una muerte cruzada. Y no hubo este inconveniente. El inconveniente se da ahora exclusivamente por la situación de enemistad que tiene el presidente y la antipatía con su vicepresidente, eso es claro. Entonces, claro, si luego la legislación tiene que adaptarse también a la casuística y a estas acciones antojadizas del gobernante de turno, sí, toca, cuando toca, para evitar este tipo de cosas que no son ambigüedades, como usted ha dicho, Alexis, la norma es muy clara, pero yo diría más bien para evitar la viveza criolla, esta zapada, porque se ha institucionalizado además en el país esta idea de la zapada, que ahora lo ven como una gran brillantez jurídica, ¿no? Entonces aplauden este tipo de cosas que no es otra cosa que más de esa viveza criolla que hemos cuestionado. Así que sí, muchas veces el legislador lo que le toca es establecer frenos, contrapesos, aclarar lo que no debiese ser aclarado, pero le toca hacerlo para evitar precisamente ese uso arbitrario de la norma. Y esa figura, también le preguntaba Alexis, doctora, la figura de la fuerza mayor, ¿puede volverse a utilizar esta vez? En una eventualidad de que el presidente no quiera asistir al debate, como utilizó la figura de la fuerza mayor para no acogerse a la licencia. Esto de estirar el derecho, ¿no? Es que es impresentable, ¿no? Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de alguien que actúa al margen de la ley penal, ¿no? Y le llamamos delincuente, nosotros no estamos cuestionando cuál fue lo que utilizó o no el delincuente, por ejemplo, para encubrir alguna acción. No estamos cuestionando eso, pero en cambio acá sí damos y estiramos y pretendemos también entender de manera antojadiza. Entonces, de esa misma manera debería obrarse en todo incumplimiento ante la Constitución y la ley, con ese nivel de censura frente posiblemente a un acto de impunidad. Es evidente que no se configura fuerza mayor de ninguna manera, es decir, fuerza mayor, y lo ha dicho la doctrina, está en sentencias de la Corte Nacional claramente establecido, no es pues fuerza mayor algo que está establecido en un calendario electoral, algo que tiene una convocatoria y que establece límites claros, no es fuerza mayor algo que además es anunciado por la autoridad y que está en el Código de la Democracia, es algo que superviene, algo que no pudiste resistir, algo que es imprevisible. Y creo que no es imprevisible tampoco el que exista una elección de un dignatario en otro país, es decir, no tiene nada que ver y no se podría configurar una fuerza mayor, pero como nos estamos acostumbrando de nuevo, y por eso para mí es tan importante situar este tema de que no naturalicemos el incumplimiento a la Constitución y a la ley. Es fundamental que lo denunciemos, que lo reflexionemos, que los medios de comunicación también no dejen de hacer énfasis en los incumplimientos y no solo en ver luego la forma en la que el mandatario estaría estirando la norma para justificarlo. No se justifica, es un incumplimiento a la Constitución y la ley, y tenemos que ser claros y categóricos en eso. No hay fuerza mayor por ninguna parte y esperamos que la Corte Constitucional así lo señale. La próxima Asamblea Nacional tendrá que poner en carpeta, doctora, un juicio político en contra de las autoridades que ahora están en medio de un proceso electoral, entonces son intocables, pero es evidente el incumplimiento de funciones, ¿no?
son árbitros con los ojos vendados prácticamente. Entonces, la próxima asamblea tendrá que poner en carpeta como una de las primeras tareas en cuanto tiene que ver con fiscalización, la posibilidad de llevarles a juicio político a los actuales vocales del Consejo Electoral y a los jueces del Tribunal Contencioso. Yo creo que es inevitable, es lamentable y luego tendremos que asistir también a esa confrontación, pero evidentemente una asamblea respetuosa de la norma tendrá que señalar un precedente y poner un precedente de esta magnitud, porque no se puede vulnerar así la Constitución y la ley. El Consejo Nacional Electoral intentó hacer de intérprete, inclusive de legislador, cuando, por ejemplo, hubo lo de la plena paridad, y ahí sí se extendieron por donde no les daba las cobijas, por ejemplo, para tratar de entender que se comprendía como la subsiguiente o subsecuente elección. Entonces ahí sí estiraron la norma. Cuando tienen que cumplir con sus funciones claras, pese a que existe un artículo 23 del Código de la Democracia que les da todas las posibilidades, todas las potestades para, mediante resolución, reglamentación, garantizar la aplicación del Código de la Democracia, no lo hacen y ponen en riesgo el proceso electoral. Y mire usted que esto es tan grave, no solo en el nivel político, sino también electoral, porque, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, para mi criterio, y los miembros del Consejo Nacional han incurrido, sobre todo quienes no han querido en lo absoluto pronunciarse, ahí excluiría a la consejera Nájera, que ha hecho esfuerzos para eso, pero, por ejemplo, los demás miembros del Consejo Nacional Electoral habrían incurrido para mí también en una infracción muy grave establecida en el 279 numeral 6, es decir, ponen en riesgo el proceso electoral con ese silencio, y a mí me parece que también en el ámbito electoral para mí son sujetos de esa verificación y control en el ámbito de las infracciones electorales. Pero a nivel político es claro, Consejo Nacional Electoral, algunos jueces en particular por estos ejercicios, además de remociones sin procedimientos, me parece que hay elementos suficientes para juicios políticos. Interesante. Muchísimas gracias, doctora. Siempre muy didáctico conversar con usted. Muy gentil por acompañarnos. Muy amable. Gracias, Muchísimas doctora. Gracias a usted, Licenia. Gracias, Alexis.